Vale, me parece que tienes que autorizar que que te pueda grabar. ¿Te sale? Sí, ya está. Vale, perfecto. Pues entonces ahora ya sí. Ya está. A ti no se te cambia, ¿no? ¿Se te está cambiando la pantalla o no? No, no se me cambia, se me queda igual, o sea, me salen las dos. Ah, vale. Vale, bueno, pues entonces, ahora ya la pantalla me está mirando a mí, pues ya puedo empezar. Venga, Vale. a ver, es que ahora ya, vale. ¿Estás cansada de las dietas de moda que no funcionan y te dejan frustrada? Hoy hablamos de un enfoque sostenible y eficaz para la pérdida de peso y una alimentación saludable a través de la dieta, el método del plato. Este método se centra en comidas equilibradas, fáciles de preparar y deliciosas de comer. Dile adiós a las dietas restrictivas y da la bienvenida a un cambio de estilo de vida que te ayudará a alcanzar los beneficios de salud a largo plazo. Para hablar de este método, hemos invitado a Adriana Oroz, una reconocida nutricionista y autora de Cómo aplicar el método del plato. Bienvenida, Adriana. Hola Liz, buenos días y nada, encantada de estar aquí contigo en este espacio para hablar de mi libro y para hablar también de alimentación y de salud. Fenomenal. Cuéntanos un poco, por favor, en qué consiste el método del plato y cómo funciona. El método del plato es una herramienta visual que fue elaborada en 2011 por la Universidad de Harvard y se utiliza mucho en el ámbito sanitario para ayudarnos a saber cómo crear comidas y cenas completas, ¿no? Cómo crear platos completos en los que no excluyamos ningún grupo de alimentos y así asegurar una nutrición completa. Y consiste en dividir el plato en tres porciones. La mitad del plato, tanto de la comida o de la cena, tiene que estar basada en alimentos vegetales, tanto crudos como cocidos. Luego, un cuarto del plato compuesto por alimentos ricos en proteína, de origen animal, como carne, pescado, marisco, huevo, o proteína vegetal con la legumbre y los derivados. Y luego el otro cuarto del plato sería a partir de alimentos ricos en hidratos de carbono de calidad, ¿no? Pues arroz o pasta integral, quinoa, cuscús, patata o tubérculos o incluso pan. Y luego habría que añadir la grasa para acabar de completar el plato a través del aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos, entre otros. Bueno, teniendo en cuenta de que estamos en la empresa que se llama Mi Actitud, hay un tema que me encantó y que le dedicas a la actitud frente al cambio. Entonces, por favor, me encantaría que hablaras un poco más de ello, primero porque cuando yo lo estuve leyendo me pareció tan interesante y tan fácil de llevar a la práctica cuando realmente es una cosa tan complicada. Sí, o sea, yo cuando hablo de actitud me refiero a tener claro el para qué queremos comer bien, ¿no? O para qué queremos en este caso aplicar el método del plato. Que yo en este caso lo que recomiendo es que no sea únicamente por y para el peso, porque eso puede hacer que sea algo transitorio y puntual, sino más bien para cuidar la salud y para cuidar nuestro bienestar, ¿no? Entonces, si lo tenemos en cuenta o si tenemos esta actitud detrás, es más fácil que entendamos que la alimentación tenemos que verla como un hábito y por eso tenemos que cuidar mucho la gestión de la misma en nuestro día a día de ahora en adelante. Claro, lo que pasa que cuando me dices lo de los hábitos, dices, no, yo soy consciente de que tengo algunos hábitos que son perjudiciales y son los que tendría que evitar, pero llevo toda mi vida haciéndolos y me resulta tanto el esfuerzo que tengo que realizar para romper esos hábitos que a veces pienso que no compensa. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo llegamos a romper esos hábitos que llevan con nosotras tanto tiempo, pero que no... Claro, yo por aquí, por un lado, diría lo primero, ¿no? Que creo que es importante que tengamos en cuenta para qué o por qué nos puede beneficiar cambiar un hábito, ¿no? Porque eso también va a hacer que tal vez ese esfuerzo sea pues más llevadero, ¿no? Porque tenemos una motivación detrás. Luego también tener en cuenta que que los hábitos cuesta de cambiar, o sea, al final son hábitos que llevamos arrastrando años y de repente de un día para otro no podemos pretender que todo cambie. Entonces también es interesante que nos planteemos un cambio progresivo, poco a poco, que no queramos de un día para otro tenerlo todo cambiado porque tal vez eso no es sostenible. Entonces yo siempre digo que la salud no tiene fecha de entrega. Entonces cualquier cambio que vayamos haciendo, cualquier pequeño paso que demos, siempre nos va a acercar al objetivo y siempre va a ser mejor hacerlo que no hacerlo. Por eso creo que es importante que entendamos que ese cambio no va a venir de hoy a mañana y entonces ir poco a poco haciendo cambios. También es interesante proponernos cambios realistas, fáciles de hacer y si tenemos, por ejemplo, una lista de 5 objetivos, empecemos por uno y ya luego iremos al segundo, ¿no? Porque, me repito, que cambiar todo es complicado y también es igual puede ser un poco agobiante, ¿no? De primeras. Por eso creo que es ir paso a paso, marcándose objetivos pequeños a corto plazo, porque eso también ayuda, ¿no? En la motivación del proceso. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que me encantó en tu libro
era que no debíamos ser demasiado duras con nosotras mismas, ni intentar hacerlo todo, porque en principio el poner en marcha, ¿no?, una dieta no es cuestión de lo tengo que hacer todo para ya esta misma semana, sino que de alguna forma vayamos implementando un pequeño hábito, ¿no?, que no nos resulte tan complicado si nos lo saltamos, que no seamos muy duras, pero que lo intentemos integrar. Y una vez superado ese paso, que llevemos a otro y que no nos pongamos un límite de tiempo, ¿no? Que muchas veces dices, no, no, es que tengo que perder ya 10 kilos en 3 semanas. Claro. O sea, por Entonces, eso siempre digo que la salud no tiene fecha de entrega. Entonces, si nos enfocamos en eso, es más fácil que el proceso se haga desde un autocuidado, ¿no? De decir, quiero cuidarme a través de la alimentación. Entonces, oye, me puedo cuidar hoy, mañana y todos los días de mi vida, ¿no? Cuando lo hacemos desde la presión, ¿no? De tengo que hacer esto porque quiero conseguir un objetivo, como puede ser el peso, igual el cambio se puede hacer desde la obligación, desde la presión, y eso al final a veces es contraproducente. Entonces, yo también digo que al final los hábitos que tenemos no solo dependen de uno mismo, sino también depende del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Contexto más sociocultural. Por eso a veces no podemos cambiar todo de un día para otro, porque dependemos de otros factores. Entonces, por eso la flexibilidad es súper importante, ¿no? El decir, oye, pues si no he conseguido el objetivo a esta fecha que tenía propuesta, oye, no pasa nada, yo lo sigo intentando, ¿no? Es decir, las dificultades que nos encontramos en el camino tenemos que verlas como puntos de trabajo, no tenemos que verlas como ya está, ya no se puede hacer nada, me doy por perdida, ¿no? Es decir, tengo una dificultad, vale, veo qué ha pasado, lo miro con una perspectiva más constructiva y, oye, pues venga, voy a intentar hacerlo la siguiente vez de la mejor forma posible. Entonces, con esa actitud, el proceso pues, es mucho más amable y no es tan culpabilizador, que eso al final pues dificulta el proceso. ¿qué motivaciones? Yo sé que hablas en el libro, de hecho das varias y son muy interesantes, pero además de la motivación de la pérdida de peso porque voy a ir a la playa y me voy a ver mejor o simplemente porque me lo ha dicho el médico y sé que tengo que bajar peso, ¿qué otras motivaciones podemos encontrar para reducir el peso? O sea, al final yo creo que en el día a día yo creo que tenemos que pensar en qué es lo que buscamos en el día a día. Es decir, sí, hay personas que pueden decir, bueno, pues quiero buscar sentirme con menos peso, ¿no? Y digo, bueno, ya, pero ¿y la energía, no? O el descansar bien, o tener un buen humor, o el sentirme saciada, o el no tener hambre a todas horas y acabar picando. Creo que al final tenemos que darnos cuenta que en el día a día tenemos sensaciones que nos demuestran, ¿no?, la calidad de vida que tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Y a través de la alimentación lo podemos conseguir, ¿no? Es decir, yo me tengo energía, me encuentro bien, no tengo ansiedad por la comida. Cuando como incluso algo no tengo culpa. Descanso bien, disfruto de las comidas. Creo que eso también es salud. Entonces, el peso puede ser algo más que podamos tener detrás como objetivo, pero no debería ser la única razón por la cual hacemos todo, porque eso es un arma de doble filo. Entonces, al final la salud está en pequeños detalles del día a día y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco de atención. Y ahora me gustaría preguntarte cosas porque a partir de los 40 hay un cambio hormonal en la mujer. Bueno, según las estadísticas, de hecho, ya empezamos a dormir peor, la calidad del sueño disminuye y científicamente se ha demostrado que efectivamente la calidad del sueño puede repercutir directamente en el incremento del peso. Pues ¿por qué? Porque hay un descontrol o un desnivel de las hormonas del hambre y la saciedad. Por favor, ¿me puedes decir algún desayuno energético que nos ayude primero a subir la energía por no haber dormido durante toda la noche y luego también que nos ayude a equilibrar este Mm. descontrol hormonal al que nos vemos sumida ese día precisamente? Que al final tenemos que buscar un desayuno que nos sacie y que nos aporte energía duradera, ¿no? Entonces, por eso hay que buscar un desayuno más bien de calidad. Hay que dejar de lado pues, todos aquellos alimentos procesados, ricos en azúcares refinadas y grasas, que sí, nos pueden aportar un pico de azúcar enseguida o de energía más bien, pero luego enseguida nos da el bajón y volvemos a tener hambre, ¿no? Entonces, me repito, buscar desayunos de calidad. Yo para ello siempre animo a darle la oportunidad a la fruta en el desayuno e incluirla, ¿no? Pero fruta entera, mejor que fruta en formato zumo, porque si la tomamos entera o sea, nos saciamos mucho más con el proceso de digestión y con la fibra que tiene. Y luego a partir de ahí incluir, por ejemplo, cereales integrales de buena calidad. Dejamos de lado toda la bollería, todos los procesados y todos los cereales ricos en azúcares y metemos un cereal, me repito, integral y de calidad, ¿no? Pues avena o pan integral, incluso cereales de espelta, combinado siempre con una proteína también de calidad, y los embutidos no son la única proteína, que al final los embutidos tenemos la costumbre de meterlos siempre, ¿no? Pero también el huevo es una proteína de muy buena calidad, los lácteos enteros, los quesos frescos en general, también las conservas de pescado, ¿no? Por ejemplo, atún, bonito, son proteínas que sacian mucho durante la mañana, nos puede beneficiar mucho de cada energía. Y también la grasa saludable, que también a veces es un poco temida, y el aguacate, los frutos secos, las semillas en el desayuno también nos aportan, aparte de otros muchos beneficios nutricionales, también saciedad
y más energía durante la mañana. Qué bien, sí que es verdad que de alguna forma a veces sí que es verdad, vamos, yo soy de las que incluyo bastante el huevo en mis desayunos, no desde hace mucho tiempo, pero y sí que me han ayudado desde luego pues a tener mucho menos hambre a lo largo de la mañana, porque si no parece que Sí, siempre te ves con la necesidad, ¿no? de Pero picar, sí. las conservas de pescado también También. me ha parecido fantástico, ¿no? Aparte son muy ricas en omega 3 y también es una grasa muy, muy buena, entre otros sus beneficios, y me repito, es muy saciante. Claro, y sobre todo porque es muy fácil de incorporarlo, es decir, si ya te tienes que poner a cocinar, muchas veces es bastante complicado, ¿no? Mm, Y mm. mira, yo soy de las de, después de comer, me encanta el café con un postre con un dulce, o merendar algo dulce a media tarde. Pero ¿cómo podemos hacer eso sin pecar en un estilo de vida no tan saludable? Soy, por ejemplo, de postre diría que la fruta es dulce y recordaría que la fruta es dulce, que parece que la fruta no lo es y la desplazamos mucho, y creo que muchas veces, pues si nos gusta acabar con algo dulce, la fruta puede ser una opción súper interesante, o si no también un chocolate de vez en cuando de alto porcentaje en cacao también podría cubrirnos esa sensación de dulce después de comer. Y luego, por ejemplo, de cada tarde, yo siempre recuerdo que el dulce no se traduce únicamente en galletas o magdalenas o un pan con mantequilla, ¿no? Que también puede ser una tostada, por ejemplo, con crema de agüete y plátano, o queso fresco, por ejemplo, con plátano, o un bol de yogur con arándanos, con cereales, incluso un toque de canela. Es decir, que también el dulce lo podemos encontrar a través de dichos alimentos. Y si no, también encontramos otro tipo de dulces más naturales y más caseros, por ejemplo, como tortitas de avena y plátano, que no tengan que tener nada de azúcar porque el plátano ya le aporta el sabor dulce, ¿vale? Pues avena, plátano y un toque de canela, perfecto para merendar. O incluso algún bizcocho, alguna magdalena, que también utilicemos ahí la fruta como potenciador dulce, ¿no? Pues un plátano muy maduro, y luego ya lo combinemos pues, con harinas integrales, incluso con huevo, entre otras cosas. Entonces, también el tipo de dulces caseros, además de que son muy saciantes porque están elaborados con alimentos de calidad, también tienen un sabor dulce que nos puede ayudar, ¿no? a sobrellevar esa merienda dulce que suele apetecer muchas veces. Bueno, y metiéndonos ya un poco más en el tema de la noche, ¿qué alimentos debemos evitar tomar para que de alguna forma no se perturbe nuestro sueño? Aquí, por ejemplo, yo diría evitar comidas muy copiosas, muy altas en grasas, incluso en azúcares, y también cuidar mucho o respetar el horario que tenemos para cenar, ¿no? Yo recomiendo también espaciar, ¿no? Pues si cenamos a una hora, intentar pues, que sea con un margen de 2 horas para irnos a la cama, para que esa digestión no se comprometa y no nos dificulte el proceso, ¿no? de cuidar ese descanso y esos ritmos circadianos. Y además también de aspectos ¿no? relacionados con la alimentación, tener en cuenta que además de comer bien es importante también hacer deporte e incluso tener una buena exposición solar, porque también eso ayuda mucho a toda esa regulación de los ritmos circadianos. Incluso, pues también cuidar mucho y evitar en este caso la exposición a pantallas, a unas temperaturas muy altas, por ejemplo, en la habitación, o ruidos muy fuertes que pues, pueden influir obviamente en ese descanso. Y en cuanto a bebidas, porque a ver, aquí hay una dicotomía, es decir, en realidad hay bebidas que sí que es conocido, que me encantaría que nos dijeras alguno que de alguna forma nos pueden favorecer tener un sueño más reparador, pero por otro lado dices, tampoco puedo beber mucho porque si no, ya voy a interrumpir mi sueño porque voy a necesitar ir al baño. ¿Qué nos Sí. puedes recomendar en cuanto a bebidas? O sea, aquí, por ejemplo, yo diría que evitar obviamente bebidas alcohólicas, bebidas estimulantes como sería el té, el café, o incluso bebidas azucaradas que también pueden tener ciertos compuestos en teína o cafeína. Y en el caso de tomarlas, más bien, yo también diría que se tomen con un margen, ¿no? de 6 u 8 horas antes de irse a dormir. Todo hay que personalizarlo porque cada uno luego tiene una capacidad de metabolizar, depende de qué compuestos, pero bueno, sí que dejar ese margen para que eso no altere el descanso. Y, por ejemplo, se podría incluir pues, alguna infusión pues, con hierbas relajantes, como podría ser la valeriana o la melisa, que sí que puede ayudar a mejorar esa entrada al descanso. ¿Y qué cenas, por ejemplo, para la gente que cene, qué cenas puedes recomendarnos, qué tipo de cena para irnos a dormir y que de alguna forma nos dé ese sosiego que necesitamos para antes de empezar nuestro sueño REM? A veces también vamos un poco a veces a extremos, ¿no? Es decir, no es bueno comer mucho, pero vamos al extremo de, pues entonces hay que comer muy ligero e incluso poco, ¿no? Y eso también puede influir negativamente. Entonces, lo que tenemos que buscar es cenas ligeras en cantidad, pero ricas en composición. Es decir, que sean completas, ¿no? Que incluyamos una base de vegetales, que incluyamos una buena fuente de proteína y también una fuente de hidrato de carbono que nos va a ayudar a mejorar ese descanso, porque al final
Los alimentos, por ejemplo, ricos en proteína, que también muchos de ellos son ricos en triptófano, nos pueden ayudar mucho en esa síntesis de la serotonina y de la melatonina para ayudarnos en el descanso. Y los hidratos de carbono también ayudan mucho a mejorar los niveles de triptófano en sangre, que de la mano también nos ayuda mucho a mejorar el descanso. Por eso el método del plato es una herramienta visual que nos puede ayudar a que las comidas sean completas. Es decir, no tenemos que hacer una comida súper copiosa, pero por ejemplo, pues una crema de verduras con un poco de patata y una tortilla, pues podría ser suficiente. O por ejemplo, una ensalada con un poquito de quinoa, huevo y atún, ¿no? Pues eso no es sencillo, pero tiene un poco de todo. Entonces puede beneficiar mucho en esa mejora de cara al descanso. Claro, pero ahora mismo, por ejemplo, fíjate, estás diciendo meter hidrato de carbono y parece que en todos los sitios se oye de hidrato de carbono por la noche, no, que te levantas con 3 kilos de más. A lo mejor, Claro, pero es que por eso a mí este método me gusta tanto porque desmite uno de los principales mitos que hay. Ningún alimento como tal engorda. Lo que necesitamos es un balance energético durante el día mantenido y equilibrado. Entonces, da igual cuando incluyes un alimento, siempre y cuando lo incluyas en la cantidad que te corresponde en base a tus necesidades. Entonces, el método del plato lo que ayuda también es a desmitificar cualquier mito que hay. Al final el hidrato lo incluimos como acompañamiento, no es la base del plato, que obviamente es lo que tenemos que también cambiar, ¿no? No tenemos un estilo de vida tan activo como para que igual el hidrato sea la base de nuestra alimentación, pero no tenemos por qué excluirlo, porque también aporta muchos otros beneficios. Entonces, el acompañamiento en la cena, a mí me parece que es interesante porque aparte que te da saciedad y te da confort y también es algo que buscamos, genera mucha adherencia, porque cuando quitamos alimentos, eso también de cara al mantenimiento del cambio es complicado. Entonces, cuando vemos que podemos comer de todo, sí, pero únicamente tenemos que tener en cuenta las proporciones, es algo que es más sostenible y más llevadero porque se alinea más con el estilo de vida que tenemos. y una pregunta, yo soy de las que me levanto todas las noches, si no todas, el 70 o el 90, porque, bueno, me despierto y necesito la necesidad de, me despierte por hambre o no hambre, esto de levantarme a mitad de la noche e irme a la nevera o a la cocina a ver qué me como, porque si no, soy incapaz de volverme a dormir. Por favor, ¿hay algún snack saludable que podamos tener preparado y no tengas que ponerte a prepararlo para luego, vamos, volvernos a la cama? Yo aquí, por ejemplo, animaría a intentar no tener ese hábito, porque al final el cuerpo en la noche necesita descansar y cuando comemos algo, al final lo que hace es activar el aparato digestivo y entonces puede interferir mucho en el descanso. Entonces, obviamente, si lo haces un día puntual, pues tal vez la repercusión no es mucha, pero cuando ya venimos con un sueño alterado, si encima lo vamos alterando más, haciendo ese snack entre horas, suele ser igual más complicado de mejorar. Yo lo que recomendaría mucho también es revisar la alimentación diaria, porque igual también puede ser que si te vas a la cena con una cena muy sencilla, o sea, perdón, te vas a la cama con una cena muy básica, igual tienes hambre y es lo que también te influye a que mañana necesites comer algo, ¿no? Entonces también revisar un poco la alimentación del día a día puede ayudarnos a que tal vez a la noche no tengamos necesidad de comer cuando nos despertamos, ¿no? Yo recomiendo más en ese momento, en vez de buscar comer algo, buscar alguna actividad relajante, placentera, que nos pueda volver a introducir al descanso, porque la comida puede ser algo que nos interfiera. Entonces, generalmente, si durante el día comes bien, comes de todo, a la noche esa sensación de hambre no suele estar tan presente, por lo que sería más fácil de llevar. Me ha encantado, mira, una de las cosas que más me ha gustado, esta es tu segunda edición. La primera es el método No, el segundo el libro, sí. segundo libro, efectivamente, porque el primero era el método del plato, ¿no? Esto es cómo Sí, aplicarlo. Pero me ha encantado lo que recomiendas, que una dieta saludable no empieza cuando empiezas a comer, sino empieza en la compra, en cómo organizas tu nevera y tu despensa. Me sí. encantaría que hablaras un poco más del tema porque la verdad es que me parece muy revelador, práctico. Yo ya he llevado cosas a la práctica y te puedo decir que es práctico y mucho más cómodo, que muchas veces nos complicamos por no tener la rutina simplificada como desde el principio, ¿no? Claro, o sea, al final sí que es verdad que cuando queremos comer bien, planificar el menú semanal es un paso interesante, ¿no? Porque nos ayuda a tener algo más estructurado, pero a veces, para aquellas personas que igual no quieran hacer su menú o que les guste más ir al día, y aún así, yo siempre digo que la planificación también comienza en la compra, es decir, lo que tengamos en casa, lo que vamos a acabar consumiendo, ¿no? Y al final nuestro día a día, pues está lleno de imprevistos. Y yo a casa y no tengo nada hecho y tengo poco tiempo, ¿qué me hago, no? Pues lo que me vaya a hacer dependerá de lo que tenga en casa, ¿no? De lo que tenga en mi nevera, lo que tenga en mi congelador, lo que tenga en mi despensa. Entonces creo que la planificación en ese aspecto es súper importante porque el entorno influye mucho en esa improvisación del día a día. Entonces yo animo a darle espacio, ¿no? Al día que vamos a hacer la compra, darle espacio a pensar en qué voy a comprar, qué necesito comprar en base a lo que ya tengo en casa o a lo que voy a comer para que eso sea mucho más
fácil y para que, me repito, el entorno esté bien cuidado, tengamos lo que necesitemos a nuestro alcance y luego el día a día sea más fácil. Pues nada, muchísimas gracias, Adriana. No te quito más tiempo. Me ha parecido fantástico, recomendable total y absoluta tu libro. No solamente eso, tiene unas fantásticas recetas muy fáciles de hacer, deliciosas y bueno, que tengas muchísimo éxito con este libro. Muchas gracias, Liz. La verdad que un placer y bueno, espero que te guste y que te siga ayudando. Sí, sí, desde luego sí que me ha ayudado, ¿eh? Y me está ayudando y muchas de las cosas ya incluso las he Qué incorporado en tan bien. poco tiempo. Muy bien, muy bien. Venga, pues ya ya termino la grabación, espérate, voy a dejar de grabar, ¿vale? Mm, voy a poner las gafas que si no, no veo. A ver, vale. Bueno, pues a ver, ya está.